Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, está tomado en su capítulo 7, del verso 21 al siguiente. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría, para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, querida familia, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Sean bienvenidos todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, por gracias y voluntad de Dios, que nos permite en este hermoso día de poder estar y compartir su palabra con todos ustedes, esperando que ustedes estén dispuestos donde quiera que se encuentren y nosotros siempre pidiendo a Dios, rogando a Dios, poniendo en nuestras oraciones a todos ustedes, suscriptores y no suscriptores, fieles a la palabra del Señor. ¿Sí? En este hermoso día, el Evangelio nos viene a enseñar de que hay personas que son sabios y prudentes, porque ellos construyeron su casa sobre la roca. Quiere decir que ellos no solo escucharon la palabra, sino que están tratando de trabajar, están trabajando en la obra del Señor, practicando, obedeciendo lo que el Señor dice. Pero que hay otras personas también que son tontos. Está bien duro, ¿verdad? Son tontos, dice, porque han construido su casa sobre arena. Y hoy Jesús nos viene a enseñar. Por eso el Evangelio dice, no basta con decirme Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. No bastará con decir yo creo en Jesucristo, yo creo en el Señor, yo creo en Dios. No basta. Porque hasta las personas que practican la brujería creen en Dios, creen en Jesucristo. Déjeme decirle que hasta esas personas creen. Por eso Jesús dice, no basta. No bastará con decirme Señor, Señor. No. Tenemos que ser como aquellas personas sabias y prudentes que escucharon, que recibieron la palabra y lo pusieron en práctica. Lo están viviendo, lo están practicando. Fíjese bien. Por eso el Señor dice en su palabra, no bastará con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, pues tenemos que creer en el mensaje, que no basta con nombrarlo, no basta con decirlo, te alabo, te bendigo, Señor, te glorifico, Señor, pero es solamente de pura palabra, no basta, no es suficiente, hay que ir más allá y nos pone ejemplo el Señor. Hay que ser la voluntad de Dios. Dice el Señor, si ustedes no conocen las Escrituras, es muy difícil cumplir la voluntad de Dios. Si ustedes no conocen la palabra, se les hace difícil conocer y cumplir la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el plan salvífico de Dios, fíjese bien, que quiere que la unidad, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que
toda la humanidad llegue a la salvación un día. Por eso decimos en el Padre nuestro, hágase Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero solamente son palabras porque nosotros, cada uno hace lo que quiere, cada uno hace su propia voluntad y no hacemos lo que el Señor dice. Y es por eso que hoy el Evangelio nos hace una invitación, nos hace un llamado. Fíjese bien. Por eso Santiago en el capítulo 1, en su verso 22, dice Santiago, pongan por obra la palabra, no solo oírla, dice Santiago. No solamente nos quedemos con oírla, sino ponerlo a la práctica, llevarlo a la vivencia cada día para poder ser como aquellas personas sabias y prudentes. Oiga cómo lo dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conforme con oírla. Pongan por obra, pongan en práctica, pónganlo, vívanlo, dice Santiago. El que pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Díganme ustedes si aquellas personas que dicen, Señor, Señor, y con eso basta para entrar al reino de los cielos, díganme si no se están engañando. Hay otros que dicen que solo con que confieses con tu labio y crees con tu corazón que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Dígame si no se están engañando a sí mismos, porque la palabra de Dios dice que debemos de practicarlo, debemos de vivirlo, debemos de ayudar, debemos de colaborar, debemos enseñar. Si nosotros sabemos, nosotros conocemos, debemos llevarlo a la práctica, a la familia, a la comunidad, con los vecinos, con el equipo de trabajo, con el compañero de trabajo, con quien te relacionas todos los días. Allí es donde nosotros vamos a practicar, no solamente oírla. No solamente es escuchar por escuchar. Y por eso muchos han construido su casa sobre arena. Y la Biblia los llama tontos. Porque a la hora que viene la persecución, las enfermedades, todas esas pruebas, esa casa se destruye. Hay católicos perezosos que no quieren estudiar la palabra. Estás construyendo tu casa sobre arena, sin cimiento, sin fundamento. Mas aquellos que han construido sobre la roca, puede venir el aire, el viento, puede pasar lo que pasa y no caerá esa casa. Y por eso se engañaría a sí mismo, dice Santiago. No basta con decir, es que yo te alabo, Señor, yo te bendigo, yo te glorifico. Cuando es de pura palabra, no basta con solo eso, no es suficiente con eso, dice el Señor. Por eso Santiago dice, el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Así es, así pasa en la vida. Aquella persona que escucha la palabra y no la pone en práctica, no la vive, ¿sí? No la interioriza dentro y no la comparte con los demás, sería un hombre egoísta, ¿sí? Un hombre que solamente él quiere buscar su salvación. No, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Solamente nos estamos dedicando en escuchar, solamente nos estamos dedicando en juzgar cómo aquella persona predica, cómo aquella persona comparte la palabra. Solamente es oír por oír y el Señor dice no, no es así. Ustedes se están engañando ustedes mismos, dice Santiago. No, el que escucha la palabra y no la practica es como aquel que se va en el espejo, se pone a verse cómo va, si está guapo o no está guapo, se pone a peinarse y todo eso. Ustedes han visto los jóvenes o ustedes mismos cuando se van al espejo a maquillarse y todo eso, las mujeres.
Ustedes se dan cuenta, pero al salirse del espejo se olvidan de todo. Se olvidan cómo estaba su rostro, cómo era. Así mero es aquella persona que escucha el mensaje, la invitación, la palabra y no la practica. Así mero es. Y estamos nuevamente en un tiempo de preparación. Estamos nuevamente en el tiempo de reconciliación. Jesús está tocando a tu puerta para poder entrar a tu casa y comer contigo. ¿Qué esperas para poder abrir esa puerta de tu corazón al Señor? ¿Qué esperas para poder vivirla, esa palabra dentro de ti misma? Hacerlo vida en ti, ayudando, despojándote del orgullo, despojándote de todo ese carácter malo, esas palabras malas, esas groserías, esa envidia. ¿Eres envidioso? ¿Eres chismoso? ¿Eres calumniador? El Señor dice, te invito a que te despojes de todo eso. Si escuchas mis palabras y no las practicas, eres como aquel que se mira en el espejo, dice el Señor. Y hoy Jesús nos hace la invitación, por eso dice, todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarlo. Será dichoso al practicarlo, será feliz, no como oyente olvidadizo, dice el Señor. Pero si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Entonces no es solamente con decir, Señor, Señor, y ya soy salvo, no. Y muchos creen en esa enseñanza cuando le dicen, vente para acá con nosotros, vente para acá conmigo. Cree con tu corazón y proclama con tus labios que Jesús es el Señor y con eso basta. Y los sacramentos, no, los sacramentos no importan, los sacramentos no valen nada. Jesús no dejó los sacramentos. Y bueno, dice aquel católico ignorante, y ahí va atrás. Oiga que dice Hebreos capítulo 2 en su verso 1. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos. Y eso es lo que no estamos haciendo. Sí escuchamos, pero no le estamos poniendo más atención. Si lo pusiéramos atención, lo practicáramos, lo viviéramos. Porque aquel que está necesitado, aquel que no tiene que comer, usted compartiría su pan con él. Aquel que no tiene con qué vestirse, usted compartiría su ropa con él. Pero como no lo estamos poniendo atención, por eso es de que estamos viviendo como oyente olvidadizo, engañándonos a sí mismo, creyendo que estamos en la verdad, pero no, estamos como aquellas personas o como aquel hombre que construyó su casa sobre arena. Llegará el día en que vendrán las persecuciones y las pruebas. Esa casa o tu vida se convertirá en un desastre. ¿Por qué? Porque escuchaste la palabra y no lo pusiste en práctica, no la viviste, no hiciste lo que el Señor te dijo, no pudiste cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Si San Ignacio de Antioquía dice, San Jerónimo dice, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo voy a cumplir, cómo voy a hacer yo la voluntad de Dios si no conozco las Escrituras? Recuerde que en las Escrituras está el plan salvífico de Dios. Por eso Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no prestamos más atención al mensaje que escuchamos? No sea que vayamos a la deriva. Miren cuán inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. Toda falta o desobediencia tiene su castigo un día. Y eso nosotros no pensamos en eso. ¿Por qué? Porque tenemos construida nuestra casa en la arena y creyendo
que con eso basta. El Señor dice, no, 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 no basta, dice el Señor. No basta, tienen que llevarlo a la práctica. No es suficiente decir nada más, yo creo en el Señor y con eso basta. No, no, no es suficiente. No basta con eso, dice el Evangelio de hoy. Por eso dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? El Señor mismo lo proclamó primero y luego lo confirmaron aquellos que le oyeron. El Señor mismo lo proclamó primero y luego confirmaron lo que aquellos le oyeron. ¿Quiénes son los que lo oyeron? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Allá en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 1, en su verso 15, dice el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Y crean en la buena nueva. Por eso dice así, ¿cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? El Señor mismo lo proclamó primero, lo anunció y luego lo confirmaron aquellos que le oyeron. Por eso dice San Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. Si el tiempo se ha cumplido, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cuántos años lleva usted viviendo sobre la tierra? ¿Lleva 40, 50, 60, 70, 80 años? Dígame si usted no está viviendo de más. Nuestro Señor Jesucristo vivió 33 años y con eso nos enseña que no es vivir mucho, sino saber vivir la vida. Y por eso dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. ¿Qué esperas para convertirte? ¿Qué esperas para renunciar a toda esa vida, a todo ese desorden que hay en tu familia, que hay en tu hogar, que hay en tu persona? ¿Qué esperas para cambiar? Dice el Señor. Por eso dice, el Señor mismo lo proclamó primero y luego lo confirmaron aquellos que le oyeron. Dios ha confirmado su testimonio con señales, prodigios y milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que reparte como quiere. Qué hermosa enseñanza del Señor. Por eso dice, no bastará con eso, sino que hay que ponerlo a la práctica, hay que llevarlo y compartirlo. Usted hoy tiene esa palabra, usted que conoce las Escrituras, ¿lo está enseñando? Hay predicadores que solo ellos disfrutan, se alimentan de ese manjar suculento de la palabra y los demás sufriendo, mirando, deseando. ¿Dónde están esos predicadores? Pero cuando un catequista predica y no lo hace bien o comete un pequeño error, ahí sí van sobre él. Pero ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus compañeros de trabajo con los que te relacionas? ¿Ya los evangelizaste? ¿Ya? Qué bueno, te felicito. Por eso, oye, ¿qué dice San Lucas? San Lucas capítulo 6, verso 47. Nos dice el Señor de aquellas personas que escuchan la palabra. San Lucas 6:47 nos dice así. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino la inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Oiga, el Señor dice, les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras. Por eso el Señor dice que no solamente bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Dice, porque ¿a quién se parece el que escucha la palabra y no la practica y se queda solamente con oírla? ¿Qué pasará? Dice, por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra.
sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Siendo grande el desastre de aquella casa. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pasará cuando nosotros no queremos poner en práctica la invitación? El Señor quiere que todos lleguemos un día a esa mansión celestial. El Señor quiere que nadie se pierda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la humanidad? Está desobedeciendo. Está desobedeciendo la palabra del Señor. Obedece más al mundo. Obedece más las cosas terrenales, pero no la palabra del Señor. Y por eso Romanos en su capítulo 2, en su verso 13, nos dice así: porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino las que la cumplen. No serán justos, no son justos aquellos que solamente la escuchan, pero no la cumplen. Oiga, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Eso dice el Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Aceptar, recibir, darnos esa oportunidad para que un día no lleguemos a la condenación. ¿Cómo está nuestra vida desordenada? ¿Cómo está esta casa, este templo del Espíritu Santo? Está desordenada, está lleno de basuras, está lleno de pecados. ¿Por qué no dejamos que el Señor venga y la limpie, la purifique a través de la confesión, a través de los sacramentos? ¿Por qué? ¿Por qué no creer en el Señor? Si el Señor dice, hay muchos que están construyendo su casa sobre arena porque solamente andan diciendo, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No basta, dice el Señor, no basta. Fíjese bien. Eso es lo que dice el Señor. No basta con decir, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Por eso Romanos 2:13 dice, no son justos ante Dios. Dice, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Eso dice el Señor en Romanos, San Pablo a los Romanos, capítulo 2. Entonces tenemos una oportunidad, hoy que estamos con vida, hoy que tenemos salud, a ustedes, a los hermanos enfermos que están en una cama, que están en una silla de rueda, ¿sí? Aquellos hermanos que necesitan de la bendición de Dios, debemos pedirle al Señor que se haga su voluntad. La voluntad del Señor es la que nos vendrá a levantar, es la que nos dará, ¿sí?, esa salud nuevamente, creer en Él, no bambalear, no ser como las olas del mar, sino ser decidido, seguir al Señor, poner nuestra vida, poner nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros problemas, ponerlo en las manos del Señor. Él es el único que puede ayudarnos. Cumplir lo que el Señor dice en su palabra. Ustedes saben la enseñanza de lo que el Señor nos viene enseñando todos los días. Ustedes saben que necesitamos practicarlo, ¿sí? Practicarlo, vivirlo. Por eso el Señor en San Juan 20, 21 al 23 dice, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados, y al quien no se los perdone, se quedarán sin perdonar. Y por eso muchos no creen en Él. Cuando allá en 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y base de la verdad. Muchos dicen, los que están construyendo su casa sobre arena dicen que no, que Jesús no dejó una iglesia,
que todas las iglesias son iguales. Cuando en Efesios capítulo 3, versos 20 al 21 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Aquellos que construyen su casa sobre la arena, dice que a Dios se le puede dar la gloria en cualquier parte, que en cualquier lugar, que en cualquier iglesia. Entonces, ¿por qué Pablo dice que él era perseguidor de la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué? Entonces muchos se conforman que solamente creer con todo su corazón y proclamar con sus labios que Jesús es el Señor y ya son salvos. Muchos han creído en eso, pero déjenme decirle que eso es una mentira. No basta con eso nada más, sino es cumplir lo que el Señor dice en su palabra. Por eso en primera de Juan, en la primera carta de Juan, en su capítulo 2, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, en su verso 17. Nos dice el Señor: el cielo y la tierra pasará, dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán, dice. Y vamos a ver qué dice San Juan, primera de Juan, en su capítulo 2, en su verso 17, nos dice de esta manera: pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad, el que practica la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vivirla, practicarla, su palabra. Por eso dice, pasa el mundo con todas sus codicias. Eso va a pasar, pero el que hace la voluntad, o sea, el que practica la palabra, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si el Señor lo dice en su palabra, ya queda en nosotros creer o no creer. Somos libres para poder elegir. Recuerde que el Señor dice, pongo en este día el bien y el mal, por una parte, el bien y la vida, y por la otra parte, el mal y la muerte. Nos queda elegir a nosotros qué es lo que vamos a escoger, qué es lo que vamos a elegir. Si elegimos el bien, vamos a ir a la vida. Si elegimos el mal, vamos a ir a la muerte, a la condenación. Y muchos, por no saber de las Sagradas Escrituras, dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y al contrario, conocer las Escrituras, conocer a Jesucristo, desconocer las Escrituras, desconocer a Jesucristo. Entonces, ¿cómo voy a cumplir, cómo cumpliré yo la voluntad de Dios si no conozco las Escrituras? Por eso es muy importante estudiar, prepararnos, fíjese bien, porque el Señor dice en Mateo, San Mateo capítulo 28, en su verso 19, el Señor nos deja un mandato, el Señor nos deja una tarea. Mateo 28, 19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, dice el Señor. Y por eso, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Y por eso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en su verso 41, las primeras comunidades, cuando empezaron a llevar esa palabra, ese mensaje de salvación, dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Empezaron ellos a enseñar tal y como se les enseñó, a como lo recibieron, así ellos lo empezaron a llevar, y en ese día se unieron a ellos 3,000 personas. Esta invitación queda para cada uno de ustedes.
El Señor ha venido a invitarnos, el Señor ha venido a llamarnos, a prepararnos para estar listos el día en que el Señor venga. Por eso el Evangelio de este día, San Mateo en su capítulo 7, San Mateo en su capítulo 7 dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Vengan las preocupaciones, las tribulaciones, vengan las pruebas, venga lo que venga, no se preocupe, porque usted está cimentado sobre la roca, está cumpliendo la palabra, está creyendo en lo que Jesús enseña cada día. Pero ¿qué pasa si usted no cree? Usted dirá, sí, yo lo estoy haciendo, qué bueno, pero si no lo estoy haciendo, ¿qué pasa? Dicen unos, oiga, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. ¿Cuántos años lleva usted de escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos años lleva usted de escuchar ese mensaje del Evangelio del Señor? ¿Cuántos años? Y no piensa en convertirse todavía. No piensa en prepararse todavía. ¿Qué piensa usted? ¿Acaso va a vivir usted unos 2000 años más? Cuando menos se espera, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Acuérdese que hoy el Señor hace la invitación, pero dirá del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Si usted la oye y no la practica, no piensa convertirse, no piensa reconciliarse, no piensa ir el domingo a la iglesia a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Oiga, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Con quién pasará eso? Con aquellos que escuchan, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto. Con ese tonto pasará ese desastre por solo escuchar la palabra y no practicarla. ¿Cuántos años? Hay gente que lleva hasta 80 años viviendo en la fornicación y no piensan casarse, no piensan arreglar su vida. Hay personas que han abandonado la iglesia de Cristo, la iglesia católica, para dividirse e irse a una secta. Escucha la palabra, pero no la quiso poner en práctica, sino que se fue. Que Dios lo bendiga y que Dios los acompañe a todos los que se han ido y que Dios el Señor los traiga de regreso un día si es su voluntad. Y si no, pues que Dios tenga piedad y misericordia de ellos y de nosotros. Que Dios los acompañe, que Dios los guarde y que les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.